continuación voy a hablar sobre la consolidación de estados financieros. La consolidación de estados financieros es una técnica contable para elaborar unas cuentas anuales únicas que engloban los datos de un grupo de sociedades, sintetizando en una visión única la situación patrimonial, económica y financiera correspondiente a las cuentas de diferentes empresas que están interrelacionadas y constituyen un grupo empresarial. Bueno, en sí aquí una empresa financiera debe estar acorde a de cómo realizar los estados financieros consolidados en sí para elaborar sus cuentas. También voy a hablar sobre los conceptos fundamentales en la consolidación de una cuenta. Aquí nos habla sobre cuatro empresas que para realizar la consolidación de cuentas. En sí, la empresa tenedora posee inversiones permanentes en otras compañías. Empresa subsidiaria es la compañía que es controlada por otra conocida como controladora, es decir, que es poseída por encima del 50% de las acciones. Empresa afiliada. Sociedades que tienen accionistas comunes o administración común significativa, es decir, tienen inversión de otra compañía entre el 25 y el 50% de sus acciones. Empresa asociada. La empresa tenedora tiene influencia significativa en su administración, pero no llega a tener el control. Bueno, aquí en estos conceptos fundamentales nos habla sobre de cómo mantener una empresa afiliada, de cómo mantener sus acciones en cada compañía, de cómo tener un control sobre sus estados financieros. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las características de los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados tienen diferentes características, que es la comprensibilidad, la relevancia, la fiabilidad, la comparabilidad y la pertinencia. La comprensibilidad nos dice que la información debe ser totalmente fácil, totalmente de un entendimiento fácil para poder comprender dicha información. Ya. La relevancia nos dice que es de importancia relativa, es de sumamente importante para la empresa. La comprensibilidad, esta información debe ser libre de errores. La comparabilidad nos dice que la información se debe presentar según las políticas y las normas que presenta la empresa. La pertinencia nos dice que esta información debe satisfacer las necesidades de dichos usuarios. A continuación también vamos a presentar otras características que debe presentar la empresa. Las características de los estados financieros consolidados están marcados por 4 características, que es tener el 50% de las acciones para poder contar con la responsabilidad limitada de dichas controladoras. Tener un conocimiento y con la capacidad de decidir para poder controlar a las empresas subsidiarias. Tener un control unificado sobre las operaciones contables. Consolidar los estados financieros a una fecha determinada de la empresa matriz y la subsidiaria. Aquí tenemos cuándo se debe proceder a la consolidación. Para poder proceder a la consolidación de los estados financieros se debe contar con los siguientes pasos. Primero, cuando la compañía tenedora tiene la posibilidad inmediata de controlar permanentemente a las empresas emisoras de dichas acciones. La condición usual de una controladora es poseer con el 50% de las acciones para circular con el derecho a su voto. Tercer punto, debe tener un porcentaje de tenencia menor que pueda otorgar el poder para poder controlar, como por ejemplo tenemos el contrato, en el contrato están los arrendamientos o acuerdos con otros accionistas. Criterios de consolidación. Se puede decir que se deriva de la adquisición de las acciones de otra empresa y del poder de controlarla como un centro de toma de decisiones. Surge como una nueva
entidad económica constituida por los recursos humanos, naturales y capital de todas las sociedades que forman un grupo. Por lo tanto, de acuerdo con los PCGA, debe presentarse información independiente de que la entidad consolidada no posea personalidad jurídica para efectos legales. Para realizar la consolidación de los estados financieros debemos tomar en cuenta los siguientes criterios. Como punto número 1 tenemos los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la matriz. Como punto número 2 tenemos las políticas contables deberán ser uniformes y relevadas. Como punto número 3 tenemos se presumirá que existe un control cuando la matriz posea directa o indirectamente a través de otras subsidiarias más de la mitad del poder de voto de otra entidad. Como punto número 4 tenemos, también existirá un control cuando la matriz posea la mitad o menos del poder de voto de otra entidad. Para tener en cuenta otros aspectos sobre la entidad y que lleve el control, debemos tener en cuenta que la empresa disponga de poder sobre más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo con otros inversores. Notas a los estados financieros. De acuerdo con la NIG 1, en su párrafo 93 nos indica que las notas a los estados financieros comprenden lo que es las descripciones narrativas y los análisis detallados sobre las partidas que se encuentran en un cuerpo principal de los estados financieros, así como también la información de carácter adicional y de otro tipo de datos que son necesarios. Una nota debe contener lo siguiente. Debe ser colocada en una sección separada, es decir, a continuación de los estados financieros. A los estados financieros. ¿Por qué se debe poner notas a los estados financieros? Nos dice su objetivo. Brindar los elementos necesarios para aquellos usuarios que lean puedan comprenderlo claramente y puedan obtener mayor información de ellos. También deben presentarse con información relacionada a bases de medición por la entidad y entre las cuales pueden ser lo que son los costos históricos conforme a lo establecidos para los inventarios, para propiedad, planta, equipo, entre otros. Costos de reposición, como es el valor neto realizable para efectos del valor del inventario al compararse con su importe en libros. El valor razonable para el uso de las mediciones en alguno de los instrumentos financieros, la cual es la medición de las propiedades de inversión y entre otras. Tenemos dos tipos de notas, lo que son las notas de carácter general y las notas de carácter específico. Las notas de carácter general hacen referencia a las políticas contables de la entidad y las notas de carácter específicos tienen relación con las particularidades sobre el manejo de la información contable. La metodología de la consolidación de los estados financieros es el conjunto de técnicas que se utilizan en la contabilidad para elaborar estados financieros que se agrupan en una empresa. Esta se debe obtener una visión única de la realidad económica y financiera. Pero ojo, debemos tener en cuenta que las cuentas de una sociedad pierden significado cuando éstas se encuentran enmarcadas en un grupo empresarial. Y para tener un aspecto a considerar la consolidación, debemos tener en cuenta esto, que primero vamos a elaborar la hoja de trabajo, ya sea de la matriz y las subsidiarias. Debemos tener en cuenta que la matriz debe tener una metodología que emplea para registrar y controlar la inversión. Después, iremos a informar. ¿Qué vamos a informar? Se informará los catálogos de cuentas de la matriz y sus subsidiarias para agrupar el concepto similar y facilitar el proceso de consolidación. Y por último, se va a consolidar. ¿Qué se consolida? Las cuentas corrientes o recíprocas entre las diversas empresas del grupo, en la que se va a corregir errores
que se encuentren previos al realizar esta consolidación.